tardes, Esteban. Buenas tardes, Marcela. ¿Cómo está usted? Bienvenidos nuevamente a un nuevo encuentro de esto que amamos tanto, esta pasión que es la hepatología. Hoy vamos a tener el placer de escuchar. Hola, doctor Cairo. Hoy vamos a tener el placer de escuchar al doctor Narváez. Él nos dejó también una clase grabada, pero va a estar en línea, conectado. Él nos va a hablar de tumores hepáticos no hepatocarcinomas en el día de hoy. El doctor es hepatólogo del Hospital Italiano, así que va a ser un placer escucharlo. Cuando quieran, Sofi, si querés poner la clase. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer estar acá con ustedes. Primero que nada, agradecer a los directivos del curso por la invitación. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento de tomarme un minuto para pasarles una pequeña publicidad del curso de hígado graso de la sociedad que estamos organizando. Es un curso multidisciplinario, van a participar varios especialistas que son nacionales y también mucha gente internacional que ha aceptado la propuesta de dar alguna charla. Y bueno, creo que es un desafío muy lindo porque es un tema muy frecuente, de mucha prevalencia, así que bueno, están todos invitados a participar del curso. Ahí en la web de SAE tienen toda la información y los esperamos. Bueno, entonces, para hablar del tema de hoy, que es hablar de tumores malignos hepáticos no hepatocarcinoma, es lo que me convocaron, todo un desafío. Agradezco la invitación, es un tema muy infrecuente en el sentido de que van a ver que habitualmente no es un tema que se habla tanto y que en cuanto a incidencia es baja, pero cuando nos aparece es clave que podamos tenerlo en cuenta y hacer el diagnóstico específico de estos tumores que muchas veces lo encontramos en estados avanzados y con poca posibilidad de tratamiento. Así que estar atento, diagnosticarlo lo antes posible, nos ayuda a mayor sobrevida de los pacientes. Bueno, ¿qué me debo preguntar entonces ante el hallazgo de una masa ocupante hepática? Bueno, sin duda lo primero que me pregunto siempre, esto aplica para todo, es si es sólida o quística, ¿sí? Eso nos cambia todo. Habitualmente nos encontramos con quistes simples que no requieren mayormente otra imagen, pero muchas veces también nos encontramos con tumores o imágenes sólidas que sí requieren de una tomografía o una resonancia para hacer el diagnóstico. Es la primera pregunta. Lo segundo es si lo que estamos viendo sospechamos de que es algo benigno o es algo maligno. Segunda pregunta importante. Y la tercera es, lo que estamos viendo que sospechamos que puede ser maligno, ¿es un tumor primario o es un tumor secundario? Bueno, clave también para el algoritmo que tenemos que seguir. Y lo otro es si el tumor puede ser potencialmente quirúrgico. Ustedes saben que hay tumores como benignos como el adenoma, que en determinadas circunstancias son quirúrgicos, o muchas veces tumores malignos que uno intenta resecarlos. Entonces, quistes es la primera pregunta, si son sólidas o quísticas, y bueno, sabemos que en orden de frecuencia tenemos tumores que generalmente son tumores quísticos malignos, pero lo más frecuente es que nos encontremos un quiste simple o infeccioso, en este caso como el quiste hidatídico. La segunda pregunta que no habíamos hecho es si era benigno o maligna, donde vemos que generalmente lo que encontramos es nódulos que son benignos, en orden de frecuencia más frecuente el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Y lo otro es que acá es clave cada vez que nos enfrentamos al desafío de un nódulo hepático, que es, estamos viendo un nódulo hepático primario, un tumor primario sobre un hígado sano, o lo estamos viendo, por ejemplo, sobre un hígado cirrótico. Y es acá la diferencia por lo cual la clase dice no hepatocarcinoma, para hablar justamente de los tumores hepáticos malignos que generalmente no asciendan sobre un hígado con cirrosis, ¿sí? Ustedes saben que los pacientes con cirrosis, la presencia de un nódulo es un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario, y es otro abordaje y es otro tema, otra clase aparte.
Y lo otro que nos preguntábamos como cuarta pregunta, que si era quirúrgico, es si es resecable o no. Y si es resecable, vuelvo a preguntarme lo mismo. ¿Voy a resecar sobre un hígado sano o un hígado que está cirrótico? Y peor aún, si está cirrótico, tiene hipertensión portal, tiene función hepática conservada. Muchas veces puede ser quirúrgico por el tamaño, el tumor, pero sobre un hígado con una persona con hipertensión portal o función de síntesis hepática conservada, ese paciente se vuelve paliativo o tengo que pensar en otras estrategias de tratamiento no invasivas. Entonces, la lesión hepática, ¿qué hago ante la presencia de una lesión hepática focal? ¿Sí? Primero, lo que tengo que saber o tener muy claro es la clínica, ¿sí? Es decir, bueno, el paciente tiene factores de riesgo para algún tumor hepático, tiene a nivel familiar algún antecedente o está expuesto ante alguna sustancia o tóxico que le puedan generar esto. Si tiene pérdida de peso o si tiene, por ejemplo, síntomas, por ejemplo, como una hemorragia digestiva baja, pensar en un tumor, por ejemplo, gastrointestinal como primitivo y que lo que estemos viendo en el hígado sea secundario. Ahora, si la respuesta es sí, sin duda vamos a hacer un estudio más complejo como resonancia o tomografía para tratar de ver de qué tumor se trata y luego estadificarlo. Ahora, muchas veces el paciente no presenta nada de todo esto. Lo que tenemos realmente es un hallazgo incidental, es decir, el paciente se hizo una ecografía, una tomografía por otra cuestión médica y de repente nos encontramos con un nódulo. Y bueno, ahí nos preguntamos esto, si lo que veíamos recién, ¿es algo quístico? ¿Es algo sólido? Si es algo sólido, es algo de apariencia benigna, por ejemplo, un adenoma o una hiperplasia nodular focal. Ustedes saben que simplemente con la imagen, con una buena tomografía de resonancia, podemos llegar al diagnóstico y no requiere de biopsia ni de otras técnicas invasivas. O si es quiste, como habitualmente conocemos, los quistes son simples o hidatídicos, pero tener cuidado que ante determinadas características quísticas tenemos que tener la sospecha de que tenga un tumor quístico maligno. Entonces, tenemos dos clasificaciones principales para los tumores hepáticos malignos. Uno es clasificarlos si son vasculares o no, ¿sí? Donde tenemos tumores hepáticos vasculares como el hemangiendotelioma, como el angiosarcoma, ¿sí? O el tumor de células epitelioides, son los más frecuentes, o tenemos el colangiocarcinoma, que les diría que es el más importante y del que más vamos a charlar, y después tenemos la metástasis hepática, que las metástasis hepáticas pueden ser vascularizadas o no, y recuerden que son el tumor hepático maligno más frecuente o el que más habitualmente vemos. Ahora, como tumores hepáticos malignos primarios, también tenemos otra clasificación que viene más de la mano desde lo histológico, que los clasifica en epiteliales, ¿sí? Como puede ser los hepatocelulares, que es los que más conocemos, como el hepatocarcinoma o las variantes del hepatocarcinoma, o los que son derivados del epitelio biliar, como es el colangiocarcinoma. Y después tenemos los mesenquimáticos, que los mesenquimáticos son los que habitualmente conocemos como sarcomas. Bien, entonces tenemos los tumores hepáticos malignos secundarios, que son la metástasis, como habíamos dicho recién, y fíjense que estas metástasis incluso se pueden clasificar, lo habíamos dicho, en vasculares o no, y también como metástasis que son del cáncer colorectal, que son las más frecuentes, o algunas con características especiales, como las que son del cáncer neuroendocrino, o el resto de metástasis de otros tumores primitivos de otras partes del cuerpo que pueden suceder, como pueden ser las que se denominan no colorectal y no neuroendocrino. Ahora, entonces, el colangiocarcinoma, como decíamos, es una de las neoplasias más importantes que podemos ver como tumor hepático maligno, o del hepatocarcinoma, y se originan en el epitelio del conducto biliar, dijimos que son las que se denominan como epiteliales, y pueden ser intrahepáticas, directamente limitadas al hígado, o extrahepáticas cuando comprometen las vías biliares. Histológicamente, ¿qué son? El 95% son adenocarcinoma. Es el segundo tipo más frecuente de tumor hepático primario, y fíjense que el colangiocarcinoma
representa más o menos el 3% de todos los tumores gastrointestinales y representa más o menos del 10 al 15% de los tumores hepáticos. Tiene muy baja incidencia, miren el número, realmente tiene una baja incidencia. Mayor incidencia en algunas partes del mundo y en los que a nosotros nos atañe, que es Latinoamérica, Chile y Bolivia son los lugares que han demostrado mayor incidencia de colangiocarcinoma. Ahora, ¿cómo podemos clasificar el colangiocarcinoma? Bueno, lo podemos clasificar el colangiocarcinoma como intrahepático, que es el que estaba limitado al hígado. Podemos clasificarlo como extrahepático, todo lo que conlleva las vías biliares. Distal, el distal, ¿sí? Que es la vía biliar distal, y los periliares cercanos al hígado. Ahora, eso es por su ubicación y también por su forma de crecimiento, por su imagen. Están los formadores de masa, que son los que habitualmente vemos intrahepáticos, que vemos como toda una región heterogénea dentro del hígado. Están los periductales, ¿sí? Que crecen cercanos a los ductos biliares, y los que son intraductales. Entonces podemos resumir que son intrahepáticos, extrahepáticos, periliares o distales, y estas siglas que ven acá, así se los denomina mundialmente, y esta es la nomenclatura con la que los vamos a ir denominando. Entonces, según la clasificación anatómica, dijimos principalmente intrahepáticos, extrahepáticos o iliares. ¿Cuáles son los más frecuentes? Bueno, los más frecuentes son los colangiocarcinomas intrahepáticos, seguidos por los extrahepáticos, que son los que se encuentran entre el hilio hepático y la ampolla de Vater, y el 10% son los ciliares, que están acá en las confluencias, y es lo que habitualmente se conoce como tumor de Klatskin. Ahora, habíamos dicho también que podían clasificarse según su crecimiento. Los que formaban masa, como pueden ver acá, fíjense, son intrahepáticos y forman una masa hepática. Estos son el tipo de colangiocarcinoma más frecuente. Y después teníamos los intraductales, que tenían crecimiento intraductal, como pueden ver acá. Los periductales o infiltrantes, o los mictos, que también son bastante frecuentes. Es decir, que los formadores de masa, o los mictos, los que forman masa y además invaden los ductos, son los tipos más frecuentes. ¿Cuál de estos tiene mejor pronóstico? Sin duda, los intraductales, con una sobrevida en 10 años del 58%. Y el peor pronóstico son los periductales, ¿sí? Los periductales y los infiltrantes, fíjense, con una muy baja sobrevida del 7% a los 5 años. Bien, ¿qué factores de riesgo tenemos? Tenemos factores de riesgo que son generales, como la edad, la obesidad o la diabetes, y estos sin duda son muy importantes también. Las enfermedades inflamatorias, las infecciosas, congénitos. Si uno tendría que marcarles cuáles son dividir los factores como de alto o bajo riesgo, tendríamos las inflamatorias como la litiasis hepática, la cirrosis, la SEP, ¿sí? Las hepatitis u otros parásitos que podemos ver también. O fíjense que de forma congénita los quistes colédocos y la enfermedad de Caroli son factores de alto riesgo también para el desarrollo de colangiocarcinoma. Ahora, sabemos que hay una gran asociación entre colangiocarcinoma y SEP, ¿sí? Es decir, cada vez que diagnosticamos un paciente con SEP, seguramente una de las cosas que pensamos es que este paciente puede tener un colangiocarcinoma. De hecho, los pacientes con diagnóstico de SEP tienen generalmente presentan colangiocarcinoma al año del diagnóstico, antes del año del diagnóstico. Y la SEP sabemos que incrementa 400 veces el riesgo de desarrollo de colangiocarcinoma, lo cual es muchísimo, ¿sí? Y como pueden ver en esta imagen, cuál sería, cómo se originaría el colangiocarcinoma a partir de la SEP, principalmente tiene que ver con la fibrosis peribiliar que se genera en la colangitis esclerosante primaria, que esto genera estenosis multifocales.
Esto predispone a infecciones de la vía biliar, pero sobre todo a la acumulación de ácidos biliares de forma tóxica, ¿sí? Entonces, estos ácidos biliares acumulados de forma tóxica generan daño en el ADN del epitelio, generando metaplasia y displasia hasta el colangiocarcinoma, ¿sí? Esta es la teoría más avalada en cuanto a la generación del colangiocarcinoma en los pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria. Esto es un tema súper discutido, la verdad es que a mí me sirvió esta charla que tenía que dar con ustedes para revisar el tema, y la verdad es que no podía quedarme con ninguna imagen porque no hay un consenso. En líneas generales, lo que vemos habitualmente o las revisiones que se hacen, sabemos que hay que hacer screening de colangiocarcinoma para los pacientes con CEP. Lo que no se ponen de acuerdo generalmente es una vez al año, cada 6 meses. En líneas generales, se habla de anualmente hacer un estudio de imagen, ¿sí? Puede ser una colangioresonancia o puede ser una ecografía, donde podamos ver las vías biliares y ver si hay alguna sospecha de malignidad o no. Y muy discutidamente la realización de estos marcadores tumorales, como el CA19-9, donde también se encuentra muy discutido. Obviamente que los pacientes que tienen CEP y tienen un CA19-9 elevado, son pacientes que hay que estudiarlos minuciosamente y exhaustivamente buscando justamente un colangiocarcinoma. Entonces, el colangiocarcinoma intrahepático o los formadores de masa, que eran los más frecuentes, como decíamos, generalmente son adenocarcinoma y son el 10 al 20% de los tumores primarios hepáticos. Fíjense como lo que pasaba con la CEP originando el colangiocarcinoma, la etiología de todo esto es la inflamación crónica y de las células del conducto biliar generadas por la obstrucción al flujo biliar, y estos son los que va a generar inflamación crónica de la vía biliar, ¿sí? Un daño en el ADN que va a generar, este daño en el ADN es lo que genera la proliferación celular anormal del epitelio de la vía biliar, ¿sí? Y entonces va a ir haciendo paso por paso, como veíamos recién en uno de los gráficos, desde la hiperplasia hasta la displasia, hasta el adenocarcinoma. Ahora, en cuanto al diagnóstico, fíjense esto, el hallazgo incidental es bastante alto, entre el 10 y el 25%. Y cuando presenta síntomas, que es lo que lleva al paciente a la consulta y nosotros nos hacemos el diagnóstico, generalmente siempre decimos que estamos generalmente probablemente tarde. Los síntomas pueden ser muy heterogéneos, de dolor abdominal, malestar, pérdida de peso, fatiga, ictericia, sobre todo en los que generan los iliares, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico tenemos técnicas de imagen como la tomografía y la resonancia, con colangioresonancia, y bueno, el PET se sabe hoy que es poco preciso para el diagnóstico e incluso es controversial el uso para la estadificación del colangiocarcinoma. Lo otro que nos podemos ayudar son de marcadores tumorales que no son no específicos, como el CA19-9, y por la realización de biopsia o citología. Ahora, ¿qué técnicas de imagen utilizamos? Bueno, como decíamos, tomografía o resonancia, y fíjense que se pueden presentar los colangiocarcinomas de varias formas. Uno son los formadores de masa, que los que habíamos visto que eran los más frecuentes. Acá pueden ver la masa que se forma, ¿sí? O pueden ser los periliares, ¿sí? Como habíamos visto cercanos al ilio, y los distales que ya están en la vía biliar más distal. Acuérdense que habíamos visto que esto también determinaba de cierta forma cuáles eran de mejor o peor pronóstico, por lo cual es importante en la imagen tener clara la localización. Entonces, ¿cómo lo veríamos habitualmente con técnicas de imagen? Y bueno, generalmente con fases arteriales con un realce periférico, y en fases venosas portales hipodensos o isodensos, ¿sí? Y no hacen washout, a diferencia de lo que conocemos del hepatocarcinoma. ¿Qué otros hallazgos secundarios puede tener? O sea, ¿qué podemos ver, además de cómo realza en las 3 fases? Y bueno, podemos ver que puede haber dilatación de la vía biliar periférica a la masa,
puede haber litiasis hepática intratumoral, nódulos satélites, atrofia lobar, o puede haber un signo que suele acompañar, que es la retracción capsular, que es como el que ven acá marcado con la flechita, esa es la retracción de la cápsula a nivel peritumoral. Entonces, sin duda, son muy diferentes el colangiocarcinoma con el hepatocarcinoma. Recuerden que el realce del colangiocarcinoma generalmente es un realce heterogéneo, a diferencia del hepatocarcinoma que es más homogéneo, y que, como decíamos, el colangiocarcinoma no hace washout. Bueno, entonces con respecto a los marcadores tumorales, habíamos visto que los más importantes es el 699, también el antígeno carcino embrionario podría estar presente. No son específicos, tienen baja sensibilidad en estadios tempranos. Acuerden que incluso pueden estar aumentados en pacientes que tienen hiperbilirrubinemia, que tienen obstrucción biliar, incluso podemos tener falsos positivos, entonces eso, o en los pacientes tabaquistas, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y fíjense que en el colangiocarcinoma, el CA19 tiene una sensibilidad del 62% y una especificidad del 63%, lo cual no es muy alto, pero cuando lo podemos utilizar y sabemos que nos puede agregar un determinado valor pronóstico, es cuando el CA19 está elevado, ¿sí? Algunos hablan de un valor de corte mayor a 130. Y donde vemos que el tumor, ya con el CA19 elevado, probablemente sea un tumor irresecable, o si es resecable, es un tumor con alta probabilidad de recurrencia tumoral postcirugía. Bien, con respecto a la biopsia o a la citología, se puede hacer con aspiración con aguja fina, con biopsia endoscópica o con colangiografía. Sabemos que tiene baja sensibilidad, el rédito diagnóstico realmente es bajo, ustedes lo van a haber escuchado cuando ven un tumor de la vía biliar y lo biopsian, que la verdad que pensamos siempre de entrada que el rédito va a ser bajo, es de, como decíamos, del 30%, y bueno, la citología por cepillado más la biopsia puede aumentarlo un poquito más al 40 al 70% de los casos. Con respecto a la histología del colangiocarcinoma, como habíamos visto, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, estas son todas las variantes que pueden haber, sin duda, más del 90% de los casos, 95%, son adenocarcinomas, ¿sí? Y bueno, el diagnóstico obviamente lo hacemos con la biopsia y podemos diferenciarlo en los de grandes conductos o los de pequeños conductos. Una vez que tenemos el diagnóstico del colangiocarcinoma, lo que sigue, como todo tumor, es la estadificación, ¿sí? Y en la estadificación vemos características principales. En cuanto a lo tumoral, vemos si es un tumor menor o mayor a 5 centímetros, si tiene compromiso vascular, qué cantidad de tumor tiene y si tiene o no compromiso peritoneal, y como en todos los tumores, también determinamos ganglios y metástasis. Como decíamos, es un tumor que generalmente está en fases avanzadas y que cuando hacemos el diagnóstico generalmente llegamos tarde y no son resecables y bueno, requieren de una muy buena estadificación. Y después está esta clasificación que ustedes conocen como estadificación, pero es una de las más antiguas, que clasifica a la vía biliar según el compromiso tumoral de la vía biliar, donde podemos ver la clasificación de Bismuth, que es según qué afectación genere de las ramas biliares. Entonces, habitualmente, ¿qué hacemos cuando tenemos el diagnóstico del colangiocarcinoma intrahepático, que es el que más venimos viendo en la clase? Es determinar la estadificación. Fíjense que en el TNM1 hasta 2, el 30 al 40% se pueden resecar de los tumores, y fíjense que ya a partir del grado 3, 4 ya prácticamente son irresecables. Esto de saber si es resecable o no, o cuál es el estadio TNM, además de ver todo lo que es la parte de compromiso vascular, ganglios y todo eso, vemos la posibilidad de operarlo y hacer una cirugía curativa, que es todo lo que todos quisiéramos hacer, y aún con una cirugía curativa, fíjense que la sobrevida, incluso en el R0, donde no queda tumor,
es del 40% a los 5 años. ¿Sí? Si es irresecable, pensar en una terapia local regional o si no, ya en quimioterapia. Bueno, entonces el algoritmo de manejo para esto es determinar, como decíamos, si es resecable o no. Fíjense la sobrevida que tiene un paciente resecable y uno no resecable, ¿sí? Que no llega a 12 meses. Y si decidimos resecarlo, como decíamos, las guías recomiendan hacer una quimioterapia incluso adyuvante. Y si no es resecable, vamos a priorizar todas las medidas que son paliativas y pensar en una quimioterapia sistémica. ¿Cuál es la primera línea? Generalmente gemcitabina más cisplatina. Sabemos que el trasplante hepático es una posibilidad. Cuesta mucho pensarlo en países como el nuestro, donde la verdad es que las listas de esperas son largas, donde tenemos una mortalidad considerable en la lista de espera. Pero bueno, se ha visto que en los pacientes detectados con colangiocarcinoma en estadios muy tempranos, después del trasplante, tienen una mayor sobrevida, obviamente, los pacientes que se trasplantan con un hepatocarcinoma diagnosticado de forma temprana, ¿sí? Y fíjense que también podemos ver cómo es el riesgo de recurrencia, que obviamente es mucho más bajo en aquellos pacientes que tienen un colangiocarcinoma de pequeño tamaño y limitado al hígado. Otro de los tumores que es más infrecuente es el cistadenocarcinoma, que bueno, actualmente se lo llama neoplasia quística mucinosa, es raro, es menos del 3% de los tumores malignos, ¿sí? Una edad promedio de 60 años a la aparición, más frecuente en mujeres, ¿sí? Y generalmente el diagnóstico es por ecografía, nos encontramos con una imagen, por eso yo les decía, ojo con algunos quistes, cuando son de gran tamaño, cuando tienen lobulaciones, cuando están multitapicados, porque nos tienen que hacer pensar en realizar una imagen más compleja y descartar que no sea una neoplasia quística. Entonces, vemos generalmente en la ecografía, que es lo primero que solemos hacer, una lesión quística que está bien definida, de paredes delgados, pero que tiene bastantes septos o tiene como estas vesículas que se forman acá, y nos deberían hacer pensar más allá de un quiste simple. Entonces, fíjense, generalmente son masas quísticas grandes, fíjense cómo se puede ver en esta tomografía, es una gran masa quística, generalmente son multiloculares, ¿sí? Y con un contenido que es mucinoso, ¿sí? Neoplasia quística mucinosa. Con respecto al pronóstico y tratamiento, pueden ser no invasivas o invasivas. En líneas generales, los pacientes que son no invasivas se pueden operar y tienen un buen pronóstico con resección quirúrgica y, y el paciente, la verdad, la posibilidad de recurrencia es muy baja. Tiene mejor pronóstico que el colangiocarcinoma y una sobrevida de 3 a 8 años luego del tratamiento quirúrgico. Ahora, otro de los tumores que también se habla frecuentemente, pero son raros, es el hemangiendotelioma epitelioide. También, fíjense, muy baja incidencia, generalmente el 60% son mujeres, con una edad promedio entre los 40 y los 60 años de aparición. Y generalmente la etiología es desconocida, pero se ha relacionado la aparición de estos tumores al uso de anticonceptivos, de un trauma hepático o, por ejemplo, hepatitis B o C sin cirrosis. ¿Cómo hacemos entonces del hemangiendotelioma? Hacemos el diagnóstico y bueno, lo mismo, nos queda corto una ecografía, avanzamos con tomografía, con resonancia. Fíjense que pueden ser intrahepáticos, menos del 10% de los pacientes, y generalmente el 90% de los pacientes es como ven acá en estas imágenes, que son multifocales y bilobares, ¿sí? Como ven, varios focos acá, y hay un porcentaje de pacientes que puede tener compromiso metastásico. De esto va a depender el pronóstico o no, si son intrahepáticos o no, si son multifocales, o si ya tienen metástasis.
¿Cómo lo vamos a ver habitualmente? En la ectomografía como nódulos que son hipodensos, con un margen periférico, como vemos acá, en forma de anillo, ¿sí? Suelen estar en forma periférica, y en la fase portal es donde generalmente evidenciamos el signo del halo. En cuanto a la resonancia, hipointensas en T1, hiperintensas en T2, y el diagnóstico no es imagenológico, sino que uno tiene que tener la biopsia, ¿no? Es lo que hablábamos recién, a lo mejor un tumor benigno, como un adenoma, una hiperplasia nodular focal, o un tumor maligno, como un hepatocarcinoma en la cirrosis, no requieren de una biopsia y simplemente las imágenes nos alcanzan. Acá necesitamos de la biopsia hepática, que la biopsia es donde evaluamos las células epiteliales. Entonces, se puede utilizar, podemos ayudarnos utilizando inmunohistoquímica, y bueno, hay que tener en cuenta muchas veces también que muchas veces no hacemos directamente la biopsia, sino que muchas veces el paciente de entrada tiene indicación directamente quirúrgica cuando tenemos la sospecha de malignidad. Es un tumor de lenta progresión y de bajo grado de malignidad, ¿sí? Esto es lo que tiene de bueno el mangiendotelioma. Y los pacientes que tienen enfermedad limitada al hígado son buenos candidatos para la resección, o trasplante hepático también es una opción. Bueno, entonces vemos acá, hay muchos trabajos, muchas revisiones sobre el trasplante hepático en pacientes con hemangioendotelioma, y fíjense que tienen una muy buena sobrevida los pacientes, claramente bien seleccionados, a los 5 años, tienen una muy buena sobrevida y tienen una recurrencia promedio del 20 al 30%. El angiosarcoma, bueno, es el otro extremo del hemangioendotelioma, que decíamos que era un tumor poco agresivo. Nos encontramos con los sarcomas, son tumores muy agresivos, como habíamos visto, pertenecían a los tumores endoteliales. Son rarísimos, yo creo que recuerdo haber visto uno solo en mi vida, menos del 2% de todos los tumores primarios. Y volvemos a lo mismo, los tumores generalmente, la etiología de estos tumores son desconocidas, pero fíjense que comparten con otros tumores hepáticos malignos muchas veces la exposición al cloruro de vinilo, al arsénico, a pesticidas, ¿sí? Anabólicos, y bueno, pueden haber otras sustancias que también sean disparadores de este tumor. El diagnóstico es, generalmente vemos nódulos múltiples, o una masa, como se ve acá, o una masa dominante, o lesiones infiltrantes, e incluso son de gran tamaño y podemos ver áreas de hemorragia en su interior. Mal pronóstico, como decíamos, los sarcomas generalmente son de mal pronóstico. Fíjense que la sobrevida es menor a 12 meses. En todos nos pasa lo mismo. No dan síntomas hasta que están en un estadio avanzado, por lo cual cuando llegamos generalmente nos encontramos con tumores de gran tamaño. Y generalmente lo que se ha visto es que la mortalidad o la muerte de estos tumores, la complicación más frecuente es la falla hepática, y esto es algo que se ve también en muchos casos, que es el sangrado masivo abdominal por el tumor. El tratamiento es quirúrgico más radioterapia con una gran recurrencia. Y bueno, no hay reporte de casos de trasplante, pero bueno, hoy no sería una indicación para trasplante. Y por último, las metástasis hepáticas, como veníamos hablando al principio, que es la principal causa de tumores malignos del hígado, ¿sí? Pueden ser el primitivo puede ser mama, gastrointestinal, urológico, melanoma. Sabemos que los principales son los colorectales. Fíjense, el 85% de los tumores de colon colorectales hacen metástasis en el hígado, ¿sí? La secuencia metastásica es hacer en hígado. En la ecografía abdominal, para hacer el diagnóstico de metástasis, tiene una sensibilidad del 93 al 95%, con la limitante de que es operador dependiente, y generalmente para tumores, para metástasis mayores a 15 milímetros, ¿sí? Menores a 15 milímetros baja mucho la sensibilidad y es muy difícil de diagnosticarlos por otro método que no sea, por ejemplo, una resonancia, que es más importante para esto.
Entonces, las lesiones generalmente se pueden ver, lesiones nodulares múltiples, como en este caso, que son hipoecoicas o hiperecoicas o incluso isoecoicas, ¿sí? Lo más comúnmente de ver, si me preguntan qué es lo más frecuente, es ver lesiones que son hipoecoicas y que tienen un halo hipoecogénico, ¿sí? Este halo suele ser bastante característico y es lo que generalmente a veces ya el ecografista le genera la sospecha de inicio con ecografía. Pero no nos quedaríamos para hacer el diagnóstico con una ecografía de metástasis, sino que tenemos que avanzar. Requerimos de estudios más complejos como una tomografía o resonancia. La tomografía, fíjense que la sensibilidad y la especificidad son altas, ¿sí? Que habitualmente realzan en la periferia, en el tiempo arterial, hipodenso en tiempos portales, y que hay otras metástasis que tienen otros comportamientos distintos por estar muy vascularizadas, ¿sí? Como son los carcinomas de células renales, melanomas o neuroendocrinos, donde tienen un gran realce en el tiempo arterial. La tomografía es un muy buen método, pero sin duda la resonancia es uno de los más específicos, ¿sí? Sobre todo cuando son de pequeño tamaño. Ustedes recuerden que generalmente las lesiones de menos de 2 centímetros, habitualmente siempre hay una superioridad, o es discutido, pero hay una superioridad en la resonancia sobre la tomografía, y generalmente cuando las lesiones son de más de 2 centímetros, la sensibilidad y especificidad es muy similar en la tomografía y la resonancia. Y en la resonancia vamos a ver imágenes como hiperintensa en T1 e hiperintensas en T2. Bueno, recordar que además de haber tumores quísticos pueden haber metástasis, ¿sí? Que son quísticas, entonces por lo cual tenemos que tener el diagnóstico diferencial de cuando vemos lesiones quísticas en el hígado de que no sean metástasis quísticas. Y después están las metástasis de los tumores neuroendocrinos, que se caracterizan por ser hipervasculares, ¿sí? Se visualizan fácilmente en la fase arterial, siendo isodensas en la fase portal. Bueno, probablemente sea un tema no, sean patologías que no vean en el día a día del consultorio, pero como les decía, cada tanto aparecen. Mientras más las sospechamos, más posibilidad de detectarlas más temprano y más posibilidad de tratamientos curativos. Bueno, muchas gracias y quedo a la disposición para preguntas. ¿Qué hace Fer? Hola, hola, ¿cómo les va? No sé si ya entró. Está en eso. Sí, yo no lo veía, pero ahora no lo veo. Estoy. Acá es Adrián. ¿Me escuchan? Voy a prender la cámara un segundo para que vean que no miento. No, prendela así nos das envidia. Mirá, está bastante completo el aeropuerto. ¿A dónde te vas, Adri? Hago Tucumán, Salta, el camino de Tafí, por eso unos días. Uy, qué bueno, qué bueno. Bueno, disfrutá de unas buenas empanadas con agua mineral Con agua mineral, sin alcohol. y volvé. Bueno, el lunes estoy de vuelta. Muy Bueno, bien. Marce, ¿querés leer las preguntas así? Dale, no vi si preguntaron algo durante la charla porque estaba medio... Sí, hicieron preguntas, así que ahora te las tiramos. Dale. Te tiro la primera. Bueno. Fina. La PAF. ¿Puede aumentar el riesgo de siembra tumoral? ¿No sería mejor para el diagnóstico del cepillado y/o la biopsia por Spyglass and Fish? Bien. Bueno, es una buena pregunta. El tema es la disponibilidad. Sin duda, yo creo que el riesgo de diseminación no es muy alto. Creo que es un fantasma que tenemos siempre, pero la verdad que la posibilidad de siembra peritoneal es muy baja. No tendría el número exacto de lo que puede ser para un colangiocarcinoma, pero es baja. Obviamente que el Spyglass sin duda es una herramienta que hace unos años pensábamos que era futurista y es real. Para todos los que no lo conocen,
es como si hiciéramos una endoscopía de la vía biliar, por lo cual tenemos una visualización directa de los tumores y la verdad que nos permite más precisión. Vuelvo a lo mismo, igual que el FISH, que es la técnica de fluorescencia, viridación, que es sobre ver las mutaciones genéticas. La verdad, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos somos acá? 106. Quisiera saber cuántos realmente tienen o tenemos el acceso al Spyglass, pero sin duda si lo tenemos, yo creo que aumenta mucho el rédito diagnóstico, sobre todo por eso, tenemos visualización directa del tumor y además de poder obtener una mejor muestra, podemos a simple vista mirar el tumor, las características y sobre todo hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Totalmente de acuerdo. Lo Me que vos decías gustaría, de la, perdón, Gallego, me gustaría aportar a lo que dice Adri, y también contestando esto, es verdad, el tema es el acceso al Spyglass, porque obviamente hoy es lo mejor para observar las lesiones intraductales, que como él lo dijo muy bien en la charla, el colangio periliar es un tumor escirro con fibrosis que no hace masa, es raro que haga masa. Entonces ahí, cuando uno mira, ve el cambio de tejido y ahí puede tomar biopsias dirigidas y demás. Creo que sería lo ideal. sí, La ya la imagen te guía mucho, ¿no? Claro, Sí, claro. Para los que tuvimos hay, suerte de ver un Spyglass, la verdad que es espectacular. Pero es A verdad mí que el nos acceso a pasó, eso no es para todos. a nosotros nos ¿Cómo, pasó hace Adri? poco de hacer un Spyglass, yo no lo hago, ¿no? De presenciar a una paciente mía con la sospecha de un colangiocarcinoma y cuando entramos apenas lo vieron solamente con la visión, dijeron esto es una litiasis impactadísima en un conducto que está deformando todo y que uno lo ve frecuentemente, pero de ese nivel, de realmente ser un diagnóstico diferencial con una patología benigna. sí. Bueno, una revisión reciente, con una cifra ya estamos, y para lo que decías vos de la siembra, ahí dice la revisión menos del 3%, y en la última acta latinoamericana, ustedes el italiano publicaron unos casitos de Spyglass que están divertidos para ver. Nosotros en el Clínicas hicimos 5 Spyglass más o menos, pero es toda una proeza lograrlo, autorizarlo, es muy caro, está buenísimo, pero en los más frecuentes que decías vos, que son los intrahepáticos de pequeños conductos, no hay Spyglass. Pero es una pregunta que yo te quería hacer, así que está buenísimo. José Velarde, ¿tiene alguna utilidad para los intraductales la aplicación de radiofrecuencia vía RCP con sonda HABIB? Mira, si me hacías esta pregunta hace una semana, no sabía qué decirte, sinceramente. Gracias a estas revisiones que uno se obliga a leer cosas que habitualmente no lee y viendo el tema, hasta donde tengo entendido o lo que leí, esta radiofrecuencia, la utilidad es como simplemente, me puedo estar equivocando, es lo que leí es paliativo, es simplemente para tratamientos paliativos, sobre todo cuando hay un compromiso obstructivo. Pero bueno, podría ser otra alternativa, volvemos a lo mismo, de baja disponibilidad, pero como un tratamiento paliativo podría ser de ayuda. Es exactamente eso. Cuando lo que están haciendo ahí es borrar las lesiones obstructivas, pero no curas la enfermedad. Sí, trabajos pequeños, grupos heterogéneos, mortalidad poco modificada, ¿no? Pero después hay una De Aníbal, ¿no? Yo puedo leer a partir de hay una Aníbal. que después vos la contestaste, me parece que es cada cuánto y cómo se hace el screening de colangiocarcinoma. Léela, dale. Yo tengo una después de Aníbal, Aníbal Malvido. A partir de ahí me aparece a mí porque como se me cayó no me aparecen las anteriores. No, pará que se la leo yo, no te preocupes. Dice así. Ok. El paciente con diagnóstico de colangitis esclerosante primaria debe tener pruebas de tamizaje para colangiocarcinoma, que vos lo dijiste que era así.
Debería ser así como... ¿Cómo debería ser el abordaje de ser así? Bueno, esa la contestaste en la charla. Sí, igual me gustaría escucharlo a ustedes a ver cómo lo hacen. No sé si Fer, Esteban o alguien quiere hacerlo, porque la verdad, o si estén de acuerdo conmigo, cuando uno lee diferentes artículos, cosas, siento que no hay una recomendación unánime sobre cómo hacerlo, pero en líneas generales lo que más creo que se repite es hacerlo de forma anual, obviamente tener una imagen, siempre ponen ecografía, IOR, colangio-resonancia, y bueno, y obviamente como muy controvertido el uso del CA19-9. Pero bueno, Bueno, creo que es una herramienta más que suma. Así es, ahí está el problema. El gran problema de la colangitis esclerosante es cuándo va a ser el cáncer. Porque siempre llegamos cuando el cáncer está hecho. Y ahí el pronóstico es horrible porque nosotros no trasplantamos colangiocarcinoma. ¿Cómo se hace el screening? Con una imagen anual, o la recomendación sería, si cambia la clínica, hacerle una colangioreso. Porque por ahí tenés un cálculo, pero si no, tenés que descartar el colangiocarcinoma. Y algo que no se jerarquiza mucho es que también la eco sirve para el screening de cáncer de vesícula, que es otro tumor que aumenta su riesgo en la colangitis esclerosante. Por eso una vez por año se recomienda hacer la eco. Pero eso es lo que tenemos. Y el tema del CA19-9 es un dolor de cabeza. Porque cuando te empieza a subir no sabes si está obstruido, si es una colangitis, si es un cálculo o si es un cáncer. Entonces, el mayor problema de la colangitis esclerosante es cómo trasplantarlo antes que haga el cáncer. Y ahí es el mayor drama. Datos así de la vida real, acuérdense que sin vesícula hacen más cáncer de colon y sin colon hacen más cáncer de vía biliar. Esas son las cosas que se tienen que acordar, pero después no mucho más. Sí, yo diría que lo hacemos con más fe que evidencia, ¿no? Claramente. Total. Sí, pero... sí, creo que el valor que tiene es cuando los niveles son muy altos, porque eso es lo que está escrito. Cuando los valores son muy altos, la verdad que... pero después sí. cuando los niveles son ligeramente por valor superior, la verdad que... Sí, viste que el límite de corte... pero... El límite de corte que usan es 198. No sé por qué 198, pero es lo que recomiendan. Hay una editorial muy linda de New England Journal of Medicine sobre estos marcadores y como screening, no lo que decís vos, Adrián, que es una vez puesto la masa hay que buscarlo, que te hace que te desencajan más que te ayudan, ¿no? Que en general cuando lo buscas como screening te da más dolores de cabeza que rédito. Pero sí, nosotros como un rezo laico lo terminás pidiendo, pero la verdad con más fe que evidencia. ¿Quiere leer alguna, Marcelo, o lee usted, Fernando? ¿Cómo le parece? Creo que sigo yo porque Marce las tiene desde más abajo. A ver. Gisela Gualano quería hablar de Santiago, la podemos dejar también. Sí, pará. Dice, el colangio es muy frecuente hoy en día, al menos en México, José Velarde. Muy bien. Y lo vemos, lo diagnosticamos también, ¿no? Más que antes, o más precozmente. Después Gisela dice, buenas tardes, quería saber si se le da un puntaje adicional al colangiocarcinoma para el trasplante. Gracias, excelente clase. Ahí levantó la mano. Escúchame, de México mandó una estadística, dale, que está buenísimo, así no la tenemos que buscar nosotros. ¿Querés preguntarle a Gise directamente? Abriste la cámara y preguntale, si no contesta Adrián. Me parece que la parte... Okay. Bueno, te la repito la pregunta, Adri. Dice, quería saber si se le da puntaje adicional al colangiocarcinoma para trasplante. Gracias. Bueno, hoy la verdad que no está contemplado como tal, es lo que hablamos al rato. La verdad que creo que tiene que ver un poco con eso. Creo que hay bastante, creo que por lo que busqué de evidencia científica, hay bastante evidencia que cuando uno lo detecta temprano, la verdad que la recurrencia no es muy alta. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Creo que la discusión
contemplado no está, creo que la discusión está en esa, donde tenemos otras situaciones hoy que no podemos priorizar o que los pacientes no alcanzan el trasplante, donde tenemos una mortalidad en lista del 30%, es medio difícil pensar pero se puede en realmente que se contemple. Igual nosotros, no sé si ustedes alguna vez lo han solicitado, nosotros 2 veces lo hemos pedido, la verdad que 2 veces, recuerdo, un paciente mío de los últimos años, obviamente no tuvimos una respuesta satisfactoria, y bueno, es mucho más que eso, que uno puede intentarlo, pero bueno, no es la realidad de hoy. Sí, a ver, lo que se discute es, el colangio tuvo mejores resultados cuando el protocolo de la Mayo demostró que haciendo braquiterapia y restadificación laparoscópica tenía resultados muy buenos de sobrevida. Y muy buenos son casi similares a los de un trasplante por otra etiología. El problema es que acá se suscita es que no tenés terapia adyuvante, como tienen ellos, y que se trasplanta menos del 50% de los pacientes en lista. Entonces, esas dos situaciones hacen que cambie porque el pronóstico del trasplante cuando no hay terapia adyuvante es de 30% de sobrevida a los 5 años. Está bien, vos me decís 30 versus 0 es mucho, pero hoy la sobrevida a 5 años en cualquier etiología ronda 65-70%, entonces por eso ofrecerle trasplante a esta etiología es muy discutida si no tenés terapia adyuvante. Y ahí probablemente te lo limite. Se discutió mucho, tanto en esto como en metástasis de adenocarcinoma. Pero estamos lejos más que nada porque no tenemos oferta de órganos para todos, ¿no? Clarísimo. Escúchame, preguntan si hay aflotaxina en Latinoamérica, si tiene algún impacto. ¿No le gustó la pregunta? Adrián. Contesto, yo creo que no hay aflatoxina acá, que es de Asia, y si tiene relación con el colangio tampoco, 0. Y como cocinan en el África subsahariana en unas ollas de cobre malignas, parece que ahí también hay aflotoxina. O sea que si nos invitan a comer un guiso en África, digan que no. Sí, pidan un tigre a la parrilla. Un tigre a la parrilla. Muy bien. Tratamiento locorregional del colangio central no resecable es un tema, porque el tratamiento de los centrales no resecables es la desobstrucción de la vía biliar, eventualmente radioterapia. Se puede probar con quimio, pero no tienen buen pronóstico. De las cosas más frustrantes que hay, ¿no? El Total. colangiocarcinoma es de las cosas más fuertes. Y yo hoy, hablando de la siembra, ¿no? Ante la duda diagnóstica, en lugares que no tenemos imágenes concluyentes, ¿está prohibido biopsiar? Le pregunto al doctor Cairo, a Adrián y a Marcela. No, la realidad es que no, y ahora en la segunda charla, que quiero reforzar algunos conceptos sobre esto, porque no van a haber otras charlas de tumores no hepatocarcinoma, y si no la aprenden ahora, no la aprenden más. Voy a tratar de reforzar algunas cosas de las que dijo Adri. Está dentro de todos los algoritmos. El problema no es la biopsia, el problema no es la siembra, el problema es quién la lee. Sí, total. Es como el ecógrafo. Yo puedo tener el mejor ecógrafo, pero si después tengo a Stevie Wonder, estamos en el horno. Entonces, el problema ahí no es ni la siembra, porque la siembra es menor al 0,1%, es decir, es anecdótico. Está bien, a todos nos llegó el paciente con la metástasis en la costilla, ¿no? Posbiopsia. Pero más allá de eso, en general es un tratamiento seguro en aquellos pacientes que no son resecables. Y la realidad es que conceptualmente hoy en hígado, cuando tenemos dudas, sacamos, si es sacable. Y si no es sacable, se biopsia. Los catalanes son más biopsiadores, pero insisto, el problema de ser biopsiador es quién te lee la biopsia, qué inmunohistoquímica te pueden hacer, y después de ahí
tomar una resolución, ¿no? Sí. Y aprovecho y te pregunto, cuando biopsias, ¿no?, el nódulo, el tumor y esto, ¿cuántas veces le decís y sacame una biopsia parenquimatosa para ver sobre qué hígado vamos a trabajar? ¿Es Sí, frecuente? sí, a ver, no es lo más frecuente, porque cuando vamos a biopsia bajo tomografía, que le hacen o con Trucat o con aguja fina, eh, tratás de ser lo menos agresivo posible porque sabés que vas a biopsiar eh, un hígado que no tiene características de cirrótico, ¿no? Ok. Y creo que ahí cambia un poco y por ahí tenés un fibroscan hecho y te cambia las cosas, pero sí, no es lo habitual cuando lo haces por vía imagenológica. Es muy frecuente cuando lo pedís por vía quirúrgica. Perfecto. Sí, Bueno. se me escucha ahí, me apagué la cámara porque me salió del Zoom y ahora se me volvió a agarrar señal. No sabía si ibas a hacer un cuento de Fontana Rosa, el hombre que perdió el avión, se llama. No. Estoy a tiempo. Estoy en un lugar incómodo de estar para estas charlas, pero estoy bien. No, lo que agregaba a esto, mira, a mí me pasa que es lo que decía Fer recién. Yo, el 90% de mi tiempo trabajo en el italiano, pero hay un 10% que trabajo en un lugar de mediana y uno de baja complejidad. Y me pasa esto, cuando voy a los lugares donde me muestran una biopsia, donde el patólogo que recibió y me vio la biopsia, un patólogo que debe ver un colangiocarcinoma o un tumor de estos cada 1, 2 o 3 años, la verdad que la experiencia es totalmente distinta y a veces termina confundiendo más que lo que nos ayuda. Así que en eso coincido. Y yo, por otro que preguntaban, para ver de base si estamos con un paciente que tiene cirrosis o no, yo la verdad que me ayudo bastante del fibroscan. A veces el fibroscan, si tenemos un tumor grande y hacemos un fibroscan, a veces, y viene un resultado con bastante kilopascales, tenemos un montón de dudas, pero cuando el resultado del fibroscan son con poco bajo kilopascales, con el valor predictivo negativo que tiene para realmente descartar una patología con una fibrosis hepática avanzada, me quedo bastante tranquilo con el fibroscan e intento ser lo menos invasivo con la biopsia. Sí, es más difícil encontrar un fibroscan que un patólogo avesado igual, ¿eh? En Buenos Aires, por lo menos. Acabamos de recibir un 530, Adrián, en el hospital, pero Pará, y el cruce acaba de recibir otro. sí, porque ustedes viven en un como Nos copiamos del Clínicas. Disney. Bueno, escúchame, si no quedan más preguntas, todos te felicitan, excelente, conciso, precioso. Invitaste a toda tu familia, Adriana, a los comentarios. Así que, vos, Fer, ¿querés tomarse alguna cosa más o lo liberamos ya? No, yo me pongo celoso como siempre. Cuando hay algún speaker varón, todas las mujeres dicen excelente charla, te Porque felicito, nunca vi algo tan impresionante. Bueno, está yo bien. me hago un aviso parroquial, nada más, reforzando lo que dijo Adrián. Estuve un poco en el temario y viendo los speakers del curso de Hígado Graso. Péguenle una mirada. Es un curso de puta madre. Realmente inviertan su tiempo ahí, no lo van a perder, está buenísimo. Muy lindo producto quedó, hecho con mucho amor y con una concepción holística del hígado graso. No queda desde la pregunta más íntima del hígado hasta la más práctica, creo que va a estar resuelta en el curso que Adrián está haciendo con Fernando Barreiro. Les quedó un producto de la sociedad que estamos muy orgullosos, Fer, ¿no? Así es. Bueno, lo despedimos, ¿te parece, Fer, o le querés sacar el jugo siendo las No, 17? le recomiendo en Tafí del Valle el chivito y después, bueno, que se escuche alguna samba por ahí que están buenas. Muy bien, muy bien. A disfrutar. Listo. Bueno, lo más caro ya lo pagó, que es el café ahí en el aeropuerto, ¿verdad? Total. Un abrazo, Adrián. Gracias, Adri. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias a todos.